El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese un momento, por favor. Las lecturas de la palabra de Dios en este domingo nos mencionan cuál es el templo de Dios. La lectura primera, que es del profeta Ezequiel, nos dice que de un templo brota agua y que el agua por donde pasa hace surgir la vida. Fíjense ustedes entonces cómo Dios se hace presente entre nosotros para que siempre brote la vida. La lectura segunda nos dice que Jesús es el cimiento y que con Él, que es también el templo, con Él todos somos templo de Dios. Fíjense con qué palabras tan hermosas lo dice esta lectura. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Hoy nos llevamos esta enseñanza. Todos somos el templo de Dios. En cada uno de nosotros Dios habita. Por eso, como somos el templo de Dios y en cada uno de nosotros Dios habita, por eso lo más sagrado que tenemos nosotros es la vida. Y la vida desde su inicio hasta su final natural. Lo que más tenemos que respetar como lo más valioso, lo más sagrado, es la vida. Porque todos somos templo de Dios. Si yo le pregunto a alguno de ustedes: ¿qué edad tiene usted? Y esa persona me responde 50 años, le voy a decir que no es cierto, que no tiene 50 años, que tiene 50 años más 9 meses, porque la vida no comienza con nuestro nacimiento. La vida comienza cuando fuimos concebidos. Por eso la vida que es sagrada, porque en ella habita Dios, es un templo santo. Esa es la vida de cada persona. Tiene que respetarse desde el momento de la concepción hasta su final natural, porque es lo más santo, lo más sagrado. Fíjense bien cómo lo dice este texto. Ustedes son el templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en ustedes. Fíjense estas palabras, esta frase que me parece a mí muy dura. Dice: quien destruye el templo de Dios, es decir, quien le hace daño a una persona, porque toda persona es un templo de Dios,
quien destruye a una persona, quien destruye la vida de una persona, dice el texto, quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Jesús en el Evangelio nos ha dicho que Él un día corrió a los mercaderes del templo, es decir, a todos aquellos que comercializaban con la vida de las personas. Contra ellos Jesús se molestó mucho y los expulsó del templo, porque comercializaban con la vida de las personas. Entonces, hoy en día, si buscamos aplicar esto a nuestra vida, primero que nada demos gracias a Dios porque todos somos un templo de Dios donde Dios habita. Y por eso nosotros tenemos que proteger la vida de los más pequeños, de los más vulnerables, de los más pobres, de los más humildes. Nosotros, entendiéndonos, comprendiéndonos como templos de Dios, tenemos que cuidar la vida de todos aquellos que también son templos de Dios y que no pueden defenderse porque son humildes, porque son pobres. Tenemos nosotros que defender a la gente de quienes se están aprovechando de ellos. Eso fue lo que hizo Jesús en el Evangelio. Defendió a la gente de su pueblo de quienes en el templo de Jerusalén se estaban aprovechando de ellos. Hoy en día nosotros en este país tenemos situaciones muy graves. Podemos en ese momento recordar, porque es el ejemplo más reciente, la realidad más reciente, lo que pasó con los 43 estudiantes normalistas de Iguala Guerrero. Allí se destruyeron 43 templos, más la destrucción que padecen en este momento sus familiares. Allí hay muchos templos destruidos, porque cada persona es un templo de Dios. Y cuando se destruye una vida, se destruye un templo de Dios. Entonces allí se destruyeron muchos templos. Fíjense lo que dice el relato. Esto que dice es muy grave. Dice el relato, este texto de San Pablo en su primera carta a los Corintios. Dice el texto: quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios. Es decir, quien destruye a una persona, quien destruye por dinero la vida de una persona, dice, será destruido por Dios. Por eso, los que asesinan, los que secuestran, los que desaparecen personas en este país serán destruidos por Dios, a menos que se arrepientan, que hagan penitencia, que le pidan perdón a Dios por haber atentado por dinero contra lo más sagrado que tiene una persona, que es su propia vida. A menos que se arrepientan y pidan e imploren y rueguen la misericordia de Dios.